Hola, soy Tomás y os voy a explicar la introducción de este proyecto de ampliación, que consiste básicamente en una extensión del ejercicio 4 de microcontroladores, y nos hemos centrado en diseñar un timer 2 que lo hemos implementado en el microcontrolador PIC16F877A. A continuación vamos a empezar explicando el diagrama de estados y vamos a explicar cómo funciona el timer 2. Bueno, aquí tenemos el diagrama de estados del timer 2. Bueno, vemos que el principio de la secuencia entra en una frecuencia de oscilación que se divide entre 4. Seguidamente pasa por el prescaler, que el prescaler, como hemos dicho anteriormente, actúa como un divisor de frecuencia que puede estar dividido entre 1 a 1, 1 a 4 o 1 a 16. Estos valores dependen del PS1 o el PS0. Seguidamente vemos que tiene un TMR2, un TMR2 register o el PR2 register. El TMR2 es el que marca el valor inicial del cuenteo y el PR2 el que marca el valor final. Y entre ellos dos pasa por un comparador. Bueno, seguidamente pasa por un postcaler que, como podemos ver, va de valores del 1 al 16, que estos valores dependen de la salida 0, la salida 1, la salida 2 o la salida 3. Al ser de 4 bits, depende de estos valores. Bueno, una vez he hecho el análisis del diagrama de estados, vamos a hacer un breve resumen de cómo funciona el timer 2 y cuáles son sus características. Lo primero a decir es que tiene un contador de registros de 8 bits cada uno, que son el TMR2 y el PR2. El TMR2 vendría a ser el registro de oscilador. Su función es guardar el valor inicial de conteo. Eso es cuando el timer 2 empieza a contar, y lo que hace el TMR2 es guardar ese valor. Seguidamente tenemos el registro PR2, que hace justamente la función contraria al TMR2, el registro de oscilador, que es el que guarda el valor final de la secuencia. Cuando llega al último valor, el PR2 lo que hace es guardar este valor. Y bueno, por último tenemos a decir que el prescaler y el postcaler son de 4 bits cada uno, que bueno, como hemos visto en el diagrama de estados, el prescaler puede tener salidas de 1 a 1, 1 a 4 y 1 a 16, que dependen del PS1 y el PS0, como hemos dicho anteriormente. Y el postcaler tendrá valores de 1 a 16 dependiendo del PS0. Bueno, digamos que son de la salida 0, 1, 2 y 3. Y bueno, al ser de 4 bits, pues dependiendo de cada valor de los bits va a obtener un resultado u otro. Bueno, y por último os explicaré cómo funciona esta tabla de prescaler y postcaler. Empezaremos por el prescaler, ya que es el primero en su secuencia. Vemos que dependiendo de los bits, si es 0, 0, el prescaler tendrá un valor 1. Si los bits son 0, 1, el prescaler tendrá valor 4. Y para obtener el prescaler 16 necesitaríamos el valor 1x, que es hexadecimal. Continuando con el TMR2 on, quiere decir que el timer 2 depende de un bit, y quiere decir que cuando
este bit es 1, el timer 2 se activa, es decir, está activado, y si el valor del timer 2 es 0, quiere decir que el timer 2 se desactiva y hace un reset. Y por último, en el postcaller vemos que depende de las salidas del 0 al 3, 0, 1, 2 y 3. Y dependiendo otra vez de los bits, que al ser de 4 bits, pues tendrá 4 valores. Y bueno, es una secuencia simplemente. Si es 0, 0, 0, 0, tendrá un postcaller 1. Si los bits son 0, 0, 0, 1, tendrá el postcaller 2. Y bueno, así continuando la secuencia hasta llegar hasta el final, que serían los bits 1, 1, 1, 1. Tendríamos el postcaller de valor 16. Y ahora a continuación seguirá mi compañero explicándose la simulación. Bueno, aquí podemos ver los datos y valores que hemos tenido que obtener para hacer el delay de un segundo. Que bueno, sería la frecuencia de salida, sería la frecuencia dividido entre 4 por el prescaler, por el PR2 menos el TMR2, por el postcaller y por la variable count. Como teníamos que una frecuencia que necesitamos un hercio, entonces vemos que el periodo, o sea, al necesitar un delay de un segundo, la frecuencia que tendríamos que tener sería un hercio, o sea, 1 entre 1, 1 entre un segundo es un hercio y viceversa, o sea, 1 entre un segundo es un hercio, con lo cual esa sería la frecuencia que tendríamos que tener. Y para la variable count tendríamos que la frecuencia nuestra sería 4 MHz dividido entre 4 por el prescaler, bueno, el prescaler en nuestro caso sería 1, el PR2 256 y el TMR2 0. Bueno, PR2 sería el último valor y el TMR2 el primero, el 0. El postcaller sería en nuestro caso el 16 y la frecuencia de salida, como hemos visto anteriormente, es un hercio y nos dan aproximadamente un valor de 244.